Muy bien, compañeros y amigos youtubers, gente de la comunidad digital. Gracias por estar con nosotros. Un nuevo encuentro de Fila 9. Hoy para hablar de un tema complejo que ha sacado a la luz pública, diría yo, una de las heridas más fuertes que tiene la sociedad a nivel mundial y es el racismo, la discriminación. Rodrigo. Sin lugar a dudas, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo están, amigos? Qué bueno poder compartir nuevamente este espacio en Fila 9 Live. Tú lo has dicho, es un tema complicado y complicado también de abordarlo, ¿no? Hoy vamos a tener un contacto internacional, vamos a tomar apreciaciones, criterios también que vendrán de un periodista ecuatoriano radicado en los Estados Unidos que ha estado siguiendo también esta información. Me refiero al caso de George Floyd, allá en Minneapolis, en los Estados Unidos. Como ustedes sabrán, él se viralizó un video hace poco tiempo, nada más 25 de mayo, cuando un policía en Minneapolis lo aprisionó con su rodilla durante varios minutos, producto de lo cual él perdió la vida. Entonces, ese es el tema complicado que estalla en esta serie de pronunciamientos a nivel global, Robert. Es un tema que llama la atención y, como digo, deja expuesta una vez más una herida que no ha sanado y no hay que ser muy analítico para darse cuenta. Es una herida que no ha sanado, que está muy fuerte y desgraciadamente divide a la sociedad, no solamente de los Estados Unidos o de América, sino del mundo entero, con un problema de discriminación racial, de tomar a unas personas como ciudadanos del mundo de segunda o tercera clase, o a veces hasta de cuarto y quinto orden, solamente por el color de su piel. Y a esto se suman ya, en el caso norteamericano, pues las otras minorías, ¿no? Las minorías de los latinos, otro tipo de minorías que también sienten en estas marchas, en estas protestas que se han emprendido alrededor de Norteamérica, en la bandera de George Floyd, su estandarte para poder tratar de reivindicar derechos. Es una búsqueda compleja la que estamos viviendo. Sin lugar a dudas. Qué tema tan complicado, la verdad. Ahí hablamos de violencia racial, de violencia en el sentido mayor de la palabra. Bueno, hoy vamos a despejar varias inquietudes. ¿Y te parece si nos vamos a ese contacto internacional? Lo relevante justamente de Galo, sí, vamos a conversar con él. Él es periodista de Univisión y él ha estado en la cobertura de este y otros eventos a lo largo de estos días y está justamente donde las papas queman. Él tiene exactamente información de primera mano del sentir de la gente en las calles, lo que está ocurriendo con los manifestantes, lo que ocurre con las protestas, dónde están más fuertes, por qué razón. Hay quienes hablan también de teorías conspirativas, de que claro, como el presidente de Estados Unidos no logra controlar el COVID-19, entonces enciende una protesta en torno a lo racial. Es decir, ya empiezan a sonar todo este tipo de teorías de la conspiración. Vamos a hablar con Galo Arellano de inmediato. Ya Vámonos volvemos. con Galo. Llama ya. Muy bien, hemos hecho contacto ya con nuestro buen amigo Galo Arellano, periodista de Univisión, quien ha estado trabajando en estos días y desde hace mucho tiempo, diría yo, en torno a lo que tiene que ver con lo que ocurre en los Estados Unidos con las minorías. Hoy recrudece el tema en la bandera de George Floyd de lo que es el trato discriminatorio, no solamente a las personas afrodescendientes, sino a los latinos, a los grupos minoritarios. Así es, Roberto. Bueno, Galo, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en Fila 9 Live. Qué gusto poder conversar contigo. Manifestaciones callejeras en 75 ciudades y en más de 40 ha sido también establecidos toque de queda. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves tú en este momento la situación que se ha derivado producto de esta agresión de la cual fue víctima George Floyd? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Ahora mismo de costa a costa en los Estados Unidos, las protestas, las marchas, las manifestaciones continúan. Podemos decir que la mayoría de ellas son pacíficas, a diferencia de los primeros días en donde esta ira mezclada con algunas personas que estaban infiltradas en las manifestaciones, con los saqueos, con la violencia, se ha apagado totalmente. Y ahora pues renace esta marcha pacífica pero multitudinaria. Es decir, ahora se caracteriza por personas marchando, personas cantando, personas bailando. Incluso podemos ver que hay personas que
están literalmente los policías compartiendo con policías. Pudimos ver a unos policías que se están arrodillando, poniendo una rodilla en tierra para quizás tratar de hacer como se dirían las paces, para tratar de que esta situación pueda llegar a un final, digamos, diferente, porque déjame comentarte algo que la gente debe estar consciente. Muchos criticaron las protestas, pero lo que las encuestas han dicho ahora es de que el 83%, es decir, una gran mayoría de los estadounidenses piensan que las protestas están justificadas. 83%, es decir, existe un gran número de personas que piensan que en realidad hay un problema en el sistema judicial y en la sociedad con respecto a las minorías, no solamente los afroamericanos. Recuerda que dentro de las minorías estamos los latinoamericanos, los hispanos, ya sean indocumentados como sin documentos, siempre ha habido una discriminación y los números están allí. Y por esa razón, de pronto, Galo, no sé, hubo inclusive pronunciamientos por parte del jefe de la policía allá en Texas, que fue uno de los que se comentó en su momento, hablando precisamente de esta situación, señalando a las autoridades y principalmente al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, otro pronunciamiento por parte del jefe del Pentágono, en fin. Ya hay voces que llaman a un nivel de cordura o que vaya bajando ese nivel de tensión. ¿Cómo van esos pronunciamientos por parte de las autoridades? ¿Va bajando realmente el nivel de tensión? Bueno, el presidente no ha bajado su tono sigue siendo el que hay que dominar las calles y pienso que ese tono ha llegado de una manera, digamos, es muy nociva un mensaje así en una situación tan sensible como esta. Y te digo porque el fin de semana la Casa Blanca estuvo literalmente sitiada por gran personal del FBI, de la Guardia Nacional, también habían personas del servicio secreto, es decir, estaba impenetrable, casi nunca se había visto a Washington DC de esa manera. Pero el mensaje del presidente, a diferencia de un mensaje conciliatorio, que era lo que la gente se esperaba, ha sido un mensaje de confrontación, un mensaje de que hay que dominar las calles. Es decir, existe un caso de brutalidad policial constante. Uno lo ha visto. La persona que ve esas imágenes y piensa que ahí no existe un caso de brutalidad, pues creo que está literalmente en otro lugar. Y al presidente le ha costado reconocer esta situación. Casi en los discursos, cuando tiene que referirse al tema, ocupa unas 2 o 3 líneas de su discurso para el tema y el resto se refiere de una manera incendiaria. Ahora bien, vamos a ver si es que esto es gasolina para su base en una época de elecciones o si esto le cobra factura en noviembre. Eso justamente es lo que te iba a preguntar, porque mira, dentro de las teorías conspirativas que ya la gente empieza a elucubrar y a unir puntos imaginarios, mucho se habla de que el COVID-19 un poco ya empezó a perder, es decir, a desgastarse en los medios, entonces ya como que era una noticia que tendía a ser rutinaria, te digo, en su manejo, y se buscaba otro punto para poder destacar dentro de la comunicación, y el presidente Trump, sin duda, es un gran comunicador. No digo si bueno o malo, pero digo que sí, lo que dice genera impacto a nivel comunicacional, y esto sería un nuevo gran impacto a nivel comunicacional que le daría vigencia para otra vez estar en el plató. Bueno, mira algo muy interesante. Ahora mismo Joe Biden está liderando las encuestas, más o menos con 10 puntos de diferencia. Es decir, yo creo que el equipo electoral de Donald Trump debe estar preocupado. Pero ¿qué sucedió en las elecciones hace 4 años atrás? Hillary Clinton, durante toda la campaña, ella tenía la mayor cantidad de estadísticas a su favor. ¿Y quién resultó electo? Es decir, las estadísticas, todos estos censos que se hacen nos han demostrado que no debemos confiarnos en este tipo de situaciones porque existe lo que se llama el voto secreto. ¿A qué me refiero? Muchas personas dicen que no son racistas. Es decir, cuando están en una reunión social, a nadie le conviene ser racista, pero cuando tú tienes que rentarle un departamento a una persona de color o que sea diferente a ti o una persona inmigrante, ahí tenemos que ver si es que eres o no eres racista, si es que tienes prejuicios o no. Es como lo que sucede con otro tipo de comunidades. Hay muchas personas que se definen que son gay friendly
y que comparten. Y ser gay friendly no significa compartir en fiestas y aceptar a la gente. Ser gay friendly significa aceptar que las personas tengan derecho a tener hijos, a que se casen y a que puedan adoptar. Si tú no estás de acuerdo con eso, entonces no eres gay friendly. Y ojo, cada uno tiene derecho a expresar, y sobre todo más aún en los Estados Unidos, a expresar lo que siente. Y es lo que hoy se ve en las calles. La gente sale y manifiesta. Para muchos es extraño, sobre todo hacia el nivel Latinoamérica, el ver a la gente en las calles incendiando, en Design District, en Miami, entrando a las grandes tiendas al saqueo, como en todos lados. Hay infiltrados que generan estos niveles de caos y que van calentando la temperatura de las calles, pero sí hay también una razón de protesta, como se lo ha hecho en diferentes tipos de comunidades minoritarias que tratan de hacer sonar su voz, como tú bien mencionas. Sí, sí, efectivamente. Recuerda que quienes ocasionaron todos estos casos de violencia son grupos minoritarios que disponen, e incluso ya varios medios de comunicación han comenzado a hacerse eco de los videos de vigilancia que han habido alrededor de diferentes circunstancias. Por ejemplo, hubo algunos incidentes en algunas ciudades en donde hicieron explotar algunos cajeros automáticos. Estamos hablando ya de algún tipo de dinamita o algún tipo de artefacto explosivo que yo dudo mucho que se encuentre en poder de los grupos afroamericanos que salieron a las protestas. Es decir, incluso el fiscal general de la Nación ha dicho que existen grupos antifa, que existen grupos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha que se han infiltrado y que han aprovechado este momento para tener su plataforma, ya que este tipo de personas siempre están al margen, siempre están ocultas, nunca están tan de frente. Y cuando existen este tipo de eventos, aprovechan para poner en la plataforma su mensaje. Y la verdad es de que esto ha llamado la atención. Hemos visto, no sé si ustedes han podido observar imágenes de que hay grupos que están con sus armas y sus rifles AK-47 vigilando las protestas, controlando los negocios. Es decir, no sabemos todavía cuál es exactamente la agenda que ellos persiguen, pero sí nos ha llamado la atención porque si estamos hablando de que no quieren que exista violencia y saqueos, por otro lado hay personas con AK-47 que están armadas, que tienen balas y no sabemos cómo vayan a reaccionar. La mayor parte de estas personas son extremistas, tienen ideales extremistas. Entonces no sabemos si van a reaccionar disparando a la multitud o qué es lo que va a pasar, porque esas armas que están ahí no las tienen de juguete. Y este es un tema que preocupa sin lugar a dudas. Claro, el tema en este momento es la reacción ante la situación, mucho más cuando ese video se hizo viral y es de conocimiento público. Ahora, no es el único caso. Recordemos también hace años atrás, 2014 si no estoy mal, fue que se generó también caso similar con la muerte de un afrodescendiente a manos de un policía y que generó revueltas también, Galo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? ¿Cuál es la lectura que se hace y cuáles son los posibles caminos a seguir, tanto por parte de las autoridades del gobierno central como a nivel estatal? Eso lo dejamos para luego del corte. Ahora te invito, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta en Fila 9 Live. No se vayan. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Roberto Rodríguez. Y yo soy Rodrigo Probaño. Los invitamos a compartir una nueva propuesta totalmente fresca y digital, Fila 9. Así es que les invitamos desde ahora mismo a que nos busquen, nos encuentren a través de las redes sociales, @Fila9Live. Y estamos en Twitter, en Instagram y alojaremos todos los contenidos en el canal de YouTube. Como Fila 9, estamos hoy, aquí y ahora presentando una nueva propuesta. Los esperamos. Ya estamos de vuelta en Fila 9 Live, hoy con Galo Arellano, periodista internacional. Galo, la pregunta quedó planteada. Bueno, ¿qué va a pasar en este momento? ¿Qué acciones adicionales pueden emprender las autoridades, tanto del gobierno central cuanto de los gobiernos estatales, que por cierto han sido los señalados por parte del presidente de los Estados Unidos, para que tomen cartas en el asunto y de manera inmediata? Bueno, una de las principales acciones que se está tomando ha sido una impensable. Literalmente impensable, porque
el día de ayer ya el Consejo de la Ciudad de Minneapolis está considerando desmantelar al Departamento de Policía de Minneapolis. Desmantelarlo. Es decir, ya no va a haber un departamento de policía como estaba concebido hasta el día de ayer. Piensan que esos fondos con los cuales se financiaba todo lo que es el entrenamiento, el pago a los salarios, la infraestructura, la compra de armamento, de vehículos, de tecnología, podría ser direccionado a situaciones comunitarias, para solucionar problemas comunitarios. Y para esto podría ser como un experimento que podría extenderse a nivel nacional. ¿A qué me refiero? ¿Podría funcionar una ciudad sin policía? Ese no es el objetivo. El objetivo de desmantelar al cuerpo de policía de Minneapolis, según como lo han concebido estos grupos, es quitarle financiamiento, porque hay una investigación que dice haber realizado, en la cual han determinado que la mayor cantidad de llamadas al 911 que se producen en Minneapolis son por cuestiones que tienen que ver con salud mental. Y hay otro tipo de llamadas que tienen que ver obviamente con cuestiones de droga y otro tipo de llamadas, pero la mayor parte es con problemas de salud mental, es decir, problemas familiares, problemas de suicidio, es decir, hay un verdadero problema de salud mental de la población que no se soluciona comprándole más armamento a la policía. Esto se soluciona dándole quizás más acceso a tratamientos, a medicinas, a seguros de médicos, a la comunidad. Es decir, podría ser un experimento muy interesante que, de funcionar, podría extenderse a otros estados, pero ustedes se imaginan, nunca antes el Departamento de Policía de Minneapolis se hubiese imaginado que de la noche a la mañana iban a considerar en una sesión del Consejo desmantelarlo, desintegrarlo. Wow, es una decisión radical y extrema, pero finalmente es una propuesta que está sobre la mesa. Y lo que acabas de tocar de la salud mental es algo extremadamente delicado y muy fuerte, sobre todo en este punto, no diría post-pandemia, sino en este punto de evolución de la pandemia, ya que la cantidad de gente que ha estado recluida en sus casas, recluido en diferentes, porque las realidades son distintas y hay que reconocerlo y hay que decirlo con franqueza. Los espacios son diferentes para todos y la forma en la cual se afronta los miedos, los temores, las chequeras son diferentes. Entonces, lo que nos viene ahora es algo crítico y delicado y hay que ponerle mucha atención justamente a la salud mental, que es, te digo, tal vez la primera más sentida, más allá de la física producto del mismo COVID-19. Claro, exactamente. Hay un problema de salud mental y que ahora se ha encrudecido por la cuestión de la pandemia. La gente está irritada, la gente está indignada, la gente necesita desahogarse. Y esta pandemia, pues, vino, como diríamos, a colmar ese vaso de agua. Y ahora podemos ver las consecuencias. Hay enfrentamientos verbales, la gente como que ya no tiene esa paciencia, esa tolerancia, la gente está cansada, pero como ustedes habrán escuchado en estas protestas, ha recorrido muchísimo las redes sociales, muchas frases de Martin Luther King, y una de esas decía que todos los disturbios es producto de la gente que no es escuchada. Hay un verdadero problema de justicia social, es decir, ustedes pueden ver, el viernes se publicó los resultados del reporte de desempleo en el país y el desempleo ha bajado, pero el desempleo ha bajado en los blancos. En los afroamericanos, curiosamente, el desempleo se mantiene igual. Esto es algo que nos debe dar a todos una alerta. Lo mismo sucede en la comunidad inmigrante latina, sobre todo. Es decir, las minorías siempre han venido a acarrear este tipo de problemas sociales que las van cargando encima y las cargan hasta que ese peso origina que en algún momento hay una tensión que se rompe. Y esto creo que se ha logrado. Y mira tú que este tipo de injusticias sociales no se da solamente en los Estados Unidos. ¿Qué tan potente ha sido lo de George Floyd, que una sola persona, con el acto tan brutal que cometió, ha despertado esta indignación en el mundo entero? Y no a una baja escala, lo ha levantado a una escala brutal, a una dimensión nunca antes pensada. Las marchas en Berlín,
Alemania han sido enormes, en Inglaterra de la misma manera, en Francia, en París, que solamente eso se veía cuando había unos chalecos amarillos en Francia, pero ahora prácticamente han sido unas marchas que no han tenido comparación, que no se han visto en décadas. Sin lugar a dudas. Bueno, y en ese sentido también las redes han servido de muchísimo para la difusión de tanto mensaje y de convocatorias en sí para realizar estas protestas. Y hablando de lo que tú estás haciendo referencia y de lo que mencionaba Roberto también, Galo, ¿cómo se está manejando el tema de la distensión social, esa readaptación? Por acá la llamamos nueva realidad. Entiendo que en otras latitudes y particularmente en Estados Unidos fueron otras las acciones que se desplegaron. Pero en este momento los negocios, ya que lo topamos, ¿cómo se van reactivando? ¿Cómo se va abriendo a esa suerte de nueva normalidad? Mira, muchas empresas, sobre todo las empresas grandes, mira lo que sucedió con la NFL. Este deporte en los Estados Unidos tan querido, tan visto, que hace millones y millones de dólares al año, tuvieron que reconocer de que hay un problema. Y ellos antes, cuando muchos de sus jugadores se arrodillaban para cantar el himno nacional por hacer un manifiesto de protesta, eran criticados, no eran permitidos. Ahora han tenido que salir los dueños de los equipos, los ejecutivos de estos sectores deportivos del país, a decir que van a permitir que este tipo de situaciones se dan. Tenemos que también plantear otro ejemplo. El editor de editoriales de opinión del New York Times acaba de renunciar el día de ayer a su cargo porque publicó un artículo de opinión en el cual un senador decía que se debería convocar al ejército para repeler las manifestaciones. Es decir, en aras de la libertad de expresión, según lo que el New York Times ha tomado en cuenta, en consideración, porque una vez que se publicó este editorial, hubo dentro del propio periódico que hay afroamericanos empleados, dijeron cómo es posible que el New York Times permita que un editorial de esta magnitud pueda salir, ser distribuido en un periódico tan importante como el New York Times. ¿Qué pasó con los empleados? Es decir, ahora debe existir una conciencia social de los empleados, de los empresarios, de los dueños de negocios que tienen esta responsabilidad de equiparar quién llega a posiciones de poder, quién no llega a estas posiciones y que todas las etnias tengan las mismas oportunidades, porque lo curioso de todo es que todo ser humano es capaz de hacer todo, pero lastimosamente está visto de que en nuestras sociedades hay minorías que están pagando los platos rotos y eso no puede ser. A replantearnos como sociedad estos conceptos de igualdad, que no es lo mismo que equidad y que no es lo mismo que tener acceso a las mismas oportunidades. Hay muchas cosas que van mucho más allá de lo semántico. Yo quiero abordar, ahora ya que nos quedan estos últimos minutos, Galo, estamos regresando a esta nueva normalidad, estamos readaptándonos al mundo, las puertas se empiezan a abrir en medio de esto que ha sido un caldo de cultivo, ¿no? Yo creo que ha sido una olla de presión que ha estado muy apretada y a la mínima fisura tiende a explotar muy fuerte. La distensión es parte de lo que necesita el ser humano, independiente, y lo hemos hablado aquí en el programa, independiente al alcance de la chequera. En el caso de los Estados Unidos es icónico, en Orlando, en la ciudad de Orlando, los parques de diversión. Entiendo que ya han empezado a abrir sus puertas. ¿Cómo está esto? Porque sí hay un temor oculto en la gente, y digo oculto porque la gente está en las casas todavía en su gran mayoría, en el sentido de que viene la segunda ola. Y cuidado, salen a las calles que vuelve la segunda ola y vienen los contagios y esos parques son caldo de cultivo de la... ¿Cómo está la cosa, Galo? Bueno, parece que ya la situación va normalizándose. El día de hoy tuve la oportunidad, tenía que ir a comprar un par de camisas porque en realidad me he engordado tanto en esta cuarentena que ya no me cierro. He tenido que ir a comprar nuevas. En esta cuarentena todos los caminos conducen al refrigerador, esa es una verdad. Así mismo. Pero fui y me sorprendí porque hay personas. El día de hoy pasé por Zara, por esta tienda en South Beach, y resulta que había habían filas de personas
tratando de pagar. Obviamente con el distanciamiento social parece como que la fila es mucho más larga de lo que habitualmente sería, pero veo que la economía ya está volviendo, está girando. Ahora bien, cuando veo el Lincoln Road, por ejemplo, se ve un tráfico totalmente diferente, es decir, luce solitario todavía. Pero esto es porque es un área totalmente turística y ahora mismo poco a poco la gente podrá generar esa confianza ya. Recuerden ustedes de que ahora mismo los cruceros, que todo el mundo pensó que era una industria que no se iba a reinventar tan fácilmente, tienen ya prácticamente vendidos muchos cruceros para el mes de agosto. American Airlines también ha dicho que ha tenido una preventa de tickets no esperada. Y también podríamos decir que, por ejemplo, los parques allá en Orlando abrieron sus puertas. Universal abrió el día viernes y obviamente con algunas restricciones dejarán entrar a menos cantidad de personas. Y hay otra situación que también ya depende de la persona que quisiera ir a un parque. Normalmente ustedes saben, cuando antes de la pandemia, las filas siempre han sido infinitas en estos parques de diversiones. Ahora imagínense las filas con el distanciamiento social, serán kilométricas. Y psicológicamente eso podría afectar, porque cuando tú veas que una fila es tan larga, tan enorme, entonces eso psicológicamente podría generar más estrés, o simplemente la gente no hace. Yo, por ejemplo, solamente de pensar eso no voy. Pero han ideado en estos parques de diversiones algunas maneras con citas, es decir, lo que ya existía antes, pero quizás ahora es accesible para todos. Antes tenías que pagar más para poder a un pase express, pero ahora podrás accederlo de una manera sin necesidad de pagar, mediante la cual si tienes una cita a las 3 de la tarde, tú vas ahí minutos antes y en ese momento la fila que se hará, se estima que sea mínima, pero tú sabes que en este tipo de parques de diversiones las filas siempre serán grandes y las primeras imágenes que se pudo ver es de gran cantidad. Caray. El miedo se está perdiendo, que es lo principal. Claro, impresionante. Ahora, me llama la atención lo que acabas de decir, Galo. ¿Hay alguna medida adicional, y esto para entender también cuál es la dinámica y cuáles son las normas que están implementándose fuera de Ecuador para este retorno a esa nueva normalidad? Estamos hablando de los parques en Disney. Son decenas de miles de personas las que visitan cada día los parques. No sé si llegan a los millones incluso. ¿Cómo lo están haciendo más allá del ticket? ¿Hay normas de higiene en particular? ¿Qué otra implementación? Bueno, básicamente muchos lugares de dispendio de comida están cerrados. Hay lugares en donde las personas están limpiando cada vez que te subes tú a un parque de diversiones y utilizas algún artefacto, enseguida es limpiado, porque tú sabes de que cuánta gente se sube y tocan el hierro, el metal de cada una de las atracciones, pero hay personas que la limpian. ¿Te garantiza eso que no vaya a pasar nada? Yo creo que no, pero ya depende de ti si quieres vivir. Aparte que te digo y te comento algo, al inicio de la pandemia, todo el mundo decía que tienes que quedarte en tu casa. Yo creo que si en ese momento había un político que salga y diga, no se queden en las casas, tienen que salir masivamente, todo el mundo hubiera pensado que esta persona es un suicida. Pero mira lo que está pasando ahora. Hay marchas multitudinarias y estamos en plena pandemia. Es decir, lo que menos debía pasar ha sucedido. Pero estaba escuchando que gente del gobierno que maneja toda la cuestión científica, como el doctor Fauci, que es el encargado de toda la situación científica del coronavirus, ha dicho que está sucediendo lo que Estados Unidos quizás nunca hubiese pretendido hacer, que es esta vacunación masiva de anticuerpos. Es decir, va a haber una contaminación, va a haber un contagio masivo, eso es indudable, pero quizás eso, en lugar de perjudicar, beneficie, porque el contagio va a ser mucho más rápido y la gente va a generar estos anticuerpos. Ahora que han dicho que por lo menos de los 115,000 muertos que hay, se espera que existan 127 a 130,000 muertos a fin de este mes. Es decir, va a haber muertos, sí, pero se hablaba desde un principio de que el 60% de la población mundial se va a contagiar y este tipo de concentraciones masivas de personas son el escenario ideal para que esto suceda.
Bueno, mi querido Galo, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has brindado. Me encanta siempre conversar contigo y tener de primera mano, saber lo que está ocurriendo en la capital latina de los Estados Unidos, que es la ciudad de Miami, en Florida, saber exactamente lo que está ocurriendo y poder también tener de primera mano este avance de lo que ocurre en torno al caso que está en proceso aún de investigación para determinar los niveles de responsabilidad, etcétera, en torno a la muerte de George Floyd. Nosotros llegamos hasta acá y la invitación permanente a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras cuentas en @fila9live. Pueden encontrarnos en nuestras cuentas en redes sociales. Galo, nuestro abrazo, como siempre, y nuestra gratitud por brindarnos estos minutos. Y gracias a ustedes, a las personas que quieren seguirme en mis redes sociales, @GaloEcuador en Twitter y en Instagram también. En Facebook también tengo un grupo, Ecuatorianos en el Mundo, con Galo Arellano Oficial. Así que gracias a ustedes, gracias por todo. No, gracias a ti, Galo. Que estés muy bien. Hasta una próxima. Me gustó, estuvo interesante la conversación, la verdad, con Galo. Súper buen aporte allá en los Estados Unidos. Él, sobre todo, que ha estado haciendo periodismo de a pie, en ese contacto con la gente y ha tenido la oportunidad de evidenciar mucho más lo que va sucediendo. Es clarísimo el tener el punto de vista de quien ha estado, como tú bien lo mencionas, en ese otro lado del periodismo, en la calle, en el día a día, y además como latino, viviendo de primera mano la discriminación, viviendo los problemas a los que te enfrentas. Lo que él mencionaba, hoy por hoy en Estados Unidos la tasa de desempleo ha bajado, sí, pero para ciudadanos nativos norteamericanos. Para las minorías no ha bajado, se mantiene exactamente igual. Es decir, el problema del desempleo está en niveles muy grandes, no vistos en la era actual contemporánea de Norteamérica. Entonces, ¿se están tomando distintas acciones? Sí, para favorecer a quién, cómo. Las voces se empiezan a levantar y se levantan las voces dentro de este caldo de cultivo que es haber tenido a la gente en un encierro, en una olla de presión durante 70 días, donde las reacciones no son las más adecuadas. Mira, hay un tema, me queda pendiente también conocer qué es lo que va pasando con Derek Chauvin, este policía o ex policía ahora de 44 años de edad. Se abrieron en su contra al menos 17 investigaciones, según la información del Departamento de Asuntos Internos, durante 19 años de carrera policial. Entonces, no es la primera vez que había tenido este llamado de atención. Es más, hay 2 cartas de reprimenda ya oficiales dentro de esos procesos, y eso también hace que se voltee a ver qué era lo que estaba sucediendo realmente. Galo nos dio una luz y esa posibilidad, ya el planteamiento de que se elimine la policía en Minnesota, cosa que me parece, caramba, es una noticia fuerte, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que son culturas diferentes y Estados Unidos tiene esta particularidad. Cada estado es distinto, cada estado funciona de manera diferente, cada estado tiene una composición étnica muy diferente. El caso de Minnesota, que está fronterizo con Canadá, que está tan al norte, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en su composición social, con lo que ocurre en Florida, y Florida no tiene nada que ver con lo que ocurre en Texas. Sí, somos ciudadanos del mundo, pero la composición es totalmente diferente. La influencia de ciudadanos mexicanos, por ejemplo, en el borde con Los Ángeles, y la influencia de Cuba, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, hacia la Florida, no es la misma que se vive en Minnesota. Entonces, cada estado, además que tiene la independencia de poder obrar en su propia gestión de leyes particulares y que atañen al estado, pueden ser aplicadas. Yo creo que es un punto positivo, tal vez, lo que va a ocurrir allá, e invertir esos recursos en la salud mental. Yo creo que la salud mental ha estado relegada durante muchísimos años y esa es una gran deuda que tienen las autoridades en el mundo entero. Porque cuando te duele un hueso, vas a donde el traumatólogo. Cuando tienes un problema de desequilibrio mental, sufres de depresión o algo, te callas, porque te da vergüenza, porque te da miedo. Ahora, veamos quién asume ese tema y ese compromiso también de aportar hacia la salud mental. La salud en Estados Unidos es un tema complejo también. Acceder a un seguro de salud en Estados Unidos definitivamente para muchos puede resultar inalcanzable, salvo que tengas algún trabajo regular y bien remunerado, pues se vuelve muy cuesta arriba.
Y ahí viene la pregunta, ¿y esos fondos cómo serían canalizados? ¿De qué manera? ¿Quién los asumiría? ¿Y cuál sería el ente que lo haría? ¿Mm? Ese es un tema, mira, que lo quiero dejar sobre la mesa para nosotros aquí en Fila 9. Yo creo que ese es trabajo tuyo y mío. El hablar sobre los seguros, por ejemplo, los seguros médicos, el sincerar los costos de los seguros médicos, no solamente de los privados, sino también de los públicos. El sistema de seguridad de las personas, ¿es eficiente, no es eficiente? ¿Es caro, es barato? ¿Funcionan, no funcionan? Es Son por un demás paraguas, complejo. Sí, es por son demás un complejo el paraguas tema. que sirven cuando hay sol y te los quitan cuando hay lluvia. En fin, yo creo que hay tela por cortar ahí. Sin lugar a dudas. Bueno, la invitación ahora mismo para todos los que ya se están enganchando a Fila 9 Live. Estamos en las redes sociales. No se olviden Twitter, está Instagram, nuestra fanpage en Facebook. Y claro, alojados todos los contenidos, por si se lo perdieron o quieren repetir, están en nuestro canal de YouTube, donde estamos igual como Fila 9 Live. Nos vemos.